morning, students. Bienvenidos a su curso de personal social. El tema de hoy es la conquista del Tahuantinsuyo. Nos dice, la búsqueda de nuevas rutas. En los siglos XV y XVI, Europa pasaba por una gran crisis debido a que los turcos habían conquistado Constantinopla. Como te expliqué anteriormente, Constantinopla era un emporio comercial, por decirlo así, o sea, era un mercado grandísimo, donde ahí podías tú adquirir una gran cantidad o variedad, ¿no?, de servicios, de especias y muchas cosas que el hombre necesitaba en ese entonces. Ahora, nos dice, esto tuvo como consecuencia la búsqueda de nuevas alternativas para recuperar rutas de comercio. Los países mejor ubicados para lograr este fin era Portugal y España. El primero en llegar hasta la India fue Portugal. Luego España participó en esta competencia marítima e inició sus exploraciones con Cristóbal Colón. Él partió desde el puerto de Palos el 3 de agosto de 1492 y el 12 de octubre de 1492, cuando arribó a la isla de Guananí, que llamó San Salvador. Colón realizó 3 viajes más y murió sin saber que había descubierto un nuevo mundo. Europa se encontró con América y en ese momento se inició un nuevo capítulo que cambió la historia universal, la conquista española o la incursión de los españoles a territorio americano. ¿De qué forma? Como hemos visto ya anteriormente, bueno, en el curso, gracias al descubrimiento de América, ¿no? España pudo solventar gastos que tenía, que le había ocasionado, ¿no?, liberarse del dominio de los árabes, ya que vivieron sometidos por ellos casi 7 siglos, ¿ya? Y esto ayudó a que España pudiera levantarse, conquistaron nuevas tierras, conquistaron nuevos territorios y cada conquistador tenía que pagar un impuesto, ¿no?, a la corona española, y esto ocasionaba grandes riquezas para este reino, ¿no?, que va a implantar posteriormente eh, el monopolio comercial. Muy bien, ahora, la conquista del Tahuantinsuyo. En 1524, en Panamá, Francisco Pizarro escuchó noticias de un poderoso reino que quedaba al sur, por lo que decidió conquistarlo. Con este fin, se asoció con Diego de Almagro y Hernando de Luque hacia 1528. En su segundo viaje, Pizarro descubrió el Tahuantinsuyo. En el tercer viaje, la expedición desembarcó en Tumbes, luego se desplazaron hacia Piura. Allí se enteraron, perdón, de que el Inca Atahualpa estaba en Cajamarca. Cuando llegaron a Cajamarca, le tendieron una emboscada y lo capturaron en noviembre de 1532. Posteriormente, en julio de 1533, le dieron muerte. A partir de ese momento, los españoles controlaron y destruyeron la sociedad incaica, ¿no? Mintieron a muchos indígenas, a muchos pueblos que se les habían unido ¿no?, a los españoles, porque los españoles tampoco solo no pudieron contra todos los indígenas, sino que más bien los españoles eh, engañaron a muchos pueblos indígenas que vivían molestos con el imperio incaico, que estaban en contra del imperio incaico, para que los apoyara, y estos pueblos apoyaron y al final también terminaron siendo sometidos por Pizarro. La caída del Tahuantinsuyo fue un proceso en el que el imperio de los incas fue destruido por los españoles. Tras la captura y muerte del Inca Atahualpa, varias fueron las situaciones que desencadenaron este hecho. Las causas de la caída del Tahuantinsuyo. Primero, nuevas enfermedades. Los incas se habían desarrollado sin tener contacto con Europa y sus enfermedades, las cuales llegaron con los conquistadores. Incluso antes de la
propia llegada de los españoles, muchos habitantes del imperio ya habían sido afectados por las enfermedades como la viruela, ¿no? Que se dice que murió Huayna Cápac, ¿no? Luego, guerras civiles. Antes de la llegada de los españoles, la sucesión de Huayna Cápac generó una guerra de panacas, liderada por Huáscar y Atahualpa. Por un lado, la guerra entre los hermanos hizo que los españoles encontraran un imperio fragmentado, ¿no? Dividido en bandos irreconciliables. Por otro lado, la llegada de los extranjeros europeos se produjo antes de que Atahualpa llegara al Cusco para tomar posesión total del poder imperial, ¿no? O sea, Atahualpa también estaba en ese camino de llegar al Cusco y poder juramentar, ¿no? Por decirlo así, eh, ante los ancestros, ante la sociedad cusqueña y coronarse como inca, ¿no? Y vestir la mascaipacha. Pero lastimosamente no llegó, ¿no? Fue asesinado ya antes de llegar al Cusco. En cambio, Pizarro sí llegó al Cusco, ¿no? Y sometió al pueblo y destruyó gran parte de la ciudadela imperial. Armas de guerra. Los españoles tenían caballos y perros de guerra. Además contaban con tecnología desconocida por los andinos, como los arcabuces y cañones. Estas armas eran poderosas y sorprendieron a los habitantes del imperio, acostumbrados a otro tipo de enfrentamiento, ¿no? Mayormente el enfrentamiento incaico era cuerpo a cuerpo, ¿no? Con su lanza, con su, con su vara, o ¿no? Un bastón duro. Ya para ellos fue muy fuerte, ¿no? Encontrar este tipo de armamento que era de largo alcance, ¿no? Ahora, descontento de otras etnias, como te dije al inicio. El Tahuantinsuyo fue sometido por la fuerza de los ejércitos incaicos. Los incas dominaban muchos grupos étnicos, como los chimúes, huancas, chachapoyas, entre otros. Este dominio tenía pocos años cuando los españoles llegaron. Por eso, varios de estos grupos brindaron su apoyo pensando que podrían mejorar su situación, ¿no? Ayudando al español, pensaban que ya, yo digo el español y ya no voy a obedecer a los incas, pero se equivocaron, porque el español de igual forma, o peor, los trató que el mismo imperio incaico. Excesiva confianza. Atahualpa, quien al recibir al bando español en Cajamarca, estaba convencido de aplastarlos. Finalmente, las circunstancias hicieron que los sorprendidos fueran los incas, ¿no? Muchos historiadores cuentan de que Atahualpa era un poco soberbio, ¿no? Y pensaba, ¿no? Creía que sí podía eh, aniquilar, ¿no? Los españoles, pero no contaron también que los españoles tenían un armamento que era distinto, ¿no? Tenían armadura. En cambio, otros historiadores nos dicen, ¿no? Más bien que Atahualpa desconocía, que para él era algo novedoso y quería descubrir, ¿no? Que, cómo eran cada uno de ellos. Le causó intriga, ¿no? Saber cómo eran los españoles. Muy bien, Dominguino, se me va a la parte final del tema. Ahora vamos al libro de actividades. Ya no vamos a desarrollar ya lo que son las preguntas del libro de texto, vamos a pasar de frente al libro de actividades y completar. Completa las oraciones presentadas a continuación. Los países con mayores posibilidades de realizar viajes de exploración eran, lo hemos visto, ¿no? España, Portugal. España inició su expedición con... ¿Quién inició? ¿Don quién? ¿Don quién? Él, Colón, arribó a la isla de Guaraní, a la que llamó San Salvador, ¿no? Fácil. Luego, las noticias de un poderoso reino al sur llegan hasta a oídos de, muy bien, nivel intermedio. Ubica en el esquema los hechos que se produjeron durante la conquista del Tahuantinsuyo, siguiendo las indicaciones de los recuadros. Vas a ahí continuar con los recuadros y escribir qué suceso continúa. Y en nivel avanzado, vuelve a leer las causas que hicieron posible la conquista del Tahuantinsuyo y nos dice, si las hubiera sabido con anterioridad y hubiese podido advertir a Atahualpa sobre lo que iba a pasar,
¿qué le habrías aconsejado para defender al Tahuantinsuyo? ¿Tú qué le hubieras aconsejado, no? Si tú pudieras viajar al pasado y te entrevistaras antes con Atahualpa, ¿qué le aconsejarías? ¿Qué le dirías? Ya vas a escribir tu respuesta en la parte baja de nuestro libro. Muy bien, dominguinos, hemos llegado a la parte final del tema. Muchas gracias. The leaders of today, tomorrow, and forever.